Dios les bendiga de manera especial a cada una de las hermanas que se ha conectado en esta tarde, casi noche, ¿verdad? A este espacio en donde estamos discutiendo el libro Cambios Profundos y ya vamos por el capítulo número 5. Este capítulo número 5 se titula, más bien con una pregunta: ¿cuál es la forma equivocada de cambiar? ¿Cuál es la forma equivocada de cambiar? Y una opinión que hemos tenido todas, ¿verdad? Tanto la pastora Débora como la hermana eh, Sheila y esta servidora, es que ciertamente este libro nos confronta, este libro nos pone a pensar, a meditar acerca de realmente cómo estamos trabajando nuestro diario vivir, nuestra manera de ser, los cambios que nos proponemos, cómo está nuestro corazón. Son muchas las cosas, ¿verdad?, que vienen a nuestra mente a medida que vamos leyendo este libro que ha sido de gran interés. Continúa con una otra pregunta que dice: ¿qué es lo que me motiva a cambiar? Y hay una cita de un libro que se titula Sexo y Dinero por Paul Trips, que comienza diciendo: es la tarde en la que terminé de escribir el libro que usted está leyendo ahora. La mejor descripción de mi estado de ánimo es en este momento es que soy un triste celebrante. Estoy devastado por lo que este libro ha expuesto acerca de mí. Estoy dolorido por la lujuria que todavía reside en mi corazón y estoy entristecido por la evidencia de que todavía despilfarro el dinero en cosas que simplemente no merecen la pena. Así que comienza con esta porción de este libro escrito por Paul Tripp, este capítulo. Y entonces el escritor se hace también unas preguntas al respecto. El autor, ¿verdad?, que escribe este libro que acabamos de mencionar, está admitiendo que todavía tiene profundas luchas, ¿verdad?, con ese tema de ese libro. Y ciertamente cuando leemos este libro también nos damos cuenta, como les dije anteriormente, que nos confrontamos con cosas que nosotros realmente quizás pensamos que hemos cambiado, quizás pensamos que están bien en nuestra vida, pero no es la realidad. Dice: a veces me siento como este escritor, estoy escribiendo sobre cómo cambiar y muchas veces me cuestiono si yo misma estoy cambiando. Y cuando lo leemos también nos podemos dar cuenta si nosotros nos habíamos propuesto hacer algunos cambios en nuestra vida, si realmente nosotros los estamos ejecutando, nosotros realmente estamos cambiando. Dice: ¿cuál es la respuesta más común cuando un cristiano descubre la realidad de su corazón? Y eso es lo que muchos de nosotros estamos atravesando en este momento. Nos preguntamos si nosotras, ¿cómo es? Dice: ¿cuál es la respuesta más común cuando un cristiano descubre la realidad que está en su corazón? Cuestionamos con nosotras mismas y pensamos: ¿realmente nuestro corazón va en buen camino? ¿Está cambiando? ¿Está haciendo algo? Dice: ¿qué hace un pastor cuando se da cuenta que batalla con las mismas imperfecciones y pecados que acaba de decirle a la congregación que debería abandonar? ¿Qué es lo que sucede en lo profundo de nuestro corazón cuando descubrimos nuestra idolatría y pecaminosidad? Es muchas veces algo que he mencionado, que a veces los que estamos, ¿verdad?, en el altar predicando, no sé si a ustedes que ha tenido la experiencia le ha pasado que usted está predicando acerca de un tema y baja del altar y no pasa mucho tiempo o no pasa muchos días cuando ya la realidad de la vida te confronta con eso que nosotros predicamos, con eso que nosotros dijimos, o con eso que quizás escuchamos de la misma prédica, y entonces decimos: wow, este es un proceso, esto es una prueba, ¿qué es esto? Y ciertamente vamos a ser moldeados en en ese caminar. Dice: sin que seamos muy conscientes de ello, cuando somos confrontados con nuestros fallos y tropiezos, inevitablemente sufrimos un ataque
a nuestra identidad. Y muchas veces nosotros no sabemos cuál es nuestra verdadera identidad. Sin embargo, aquí me habla acerca de diferentes tipos de motivaciones que me hacen a mí cambiar. Dice en el libro, eh, el ego es herido, nuestro sentido de valía se ve disminuido, nuestro ser interior se autopercibe empobrecido cuando esto sucede y lo que hagamos en ese momento será crucial. Lo que creamos en ese breve instante, es decir, nuestra teología. Tenemos que también pensar, ¿verdad? Si nuestra teología dice, eres aceptado y tienes valor por lo que tú haces o dejas de hacer. Vamos a ver más adelante, el libro presenta una tabla de las diferentes cosas, ¿verdad? Motivaciones como por ejemplo la culpa, el orgullo, el temor, el egoísmo o el amor. Nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad? Una posible reacción será intentar acallar, tapar o purgar el mal que hemos hecho, y es decir, cuando comenzamos a actuar bien por la culpa, que esa es la primera, ¿verdad? Que nos presenta este libro, Motivos para Cambiar. O por otro, o por otro lado, ¿verdad? Otra posible reacción sea intentar mostrar, probar y o defender que no somos tan malos como parece. Es decir, comenzaremos a actuar por orgullo. Segundo punto. Y tercer lugar, existe la posibilidad de hacer lo correcto para evitar posibles consecuencias que traerían mi mal comportamiento, es decir, actuar bien, pero es por temor. Y por último, es posible cambiar porque hacemos eh, por hacerlo me redundará en algún tipo de beneficio. Así que lo voy a cambiar, voy a proceder al cambio simplemente por egoísmo. En contraposición, si nuestra teología se fundamenta en el Evangelio, entonces nuestro corazón recordará, eres aceptado a pesar de lo que tú haces o dejas de hacer y tienes valor por causa de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Entonces, después de fallar y ser confrontados con nuestra pobreza espiritual, nuestra creencia nos llevará al arrepentimiento y a un renovado asombro de la belleza del amor incondicional de Dios por nuestra persona. Vamos a ir a esta tabla que me parece bastante interesante, en donde me habla primero la motivación, lo que realmente deseo cambiar, el pensamiento inconsciente, mi visión de Dios y el resultado. Si la motivación para yo cambiar es la culpa, lo que realmente deseo cambiar al cambiar es cambio porque quiero eliminar un sentimiento que me molesta. Me siento culpable y es la razón y el motivo, ¿verdad? Porque me está incomodando esa culpa. El pensamiento inconsciente, me veo malo y quiero acallarlo o quiero taparlo. No me quiero seguir viendo así. Mi visión de Dios. Dios es alguien a quien debo apaciguar. Y eso también, ¿verdad? Se pudiera tener en cuenta como vivir de apariencias, tal vez. El resultado, hago lo que no quiero para compensar quien no amo. ¿Cuántas de nosotras quizás nos pudiéramos identificar con esa razón de cambio, ¿verdad? Cambio por la culpa. Cambio porque la culpa me hace sentir incómodo, molesto. Cambio porque no quiero que me vean de esa manera y trato de que, pues, de apaciguar la situación, pero no lo hago por compensar a alguien que amo. El segunda motivación pudiera ser el orgullo. Ahora, lo que realmente deseo cambiar. Cambio
porque quiero demostrar mi valor. El pensamiento inconsciente, mostraré que soy bueno. Mi orgullo va a ser, mi orgullo va a ser que yo cambie para que la gente vea lo buena que soy. La visión de Dios. Dios es alguien a quien debo agradar y el resultado, hago lo que no quiero por alguien que pienso que amo. Interesante, ¿verdad? La otra motivación que pudiéramos tener es por temor. ¿Cuál es realmente el deseo de cambiar? Cambio porque quiero evitar las posibles consecuencias. El pensamiento que tengo inconsciente, si yo cambio por temor, seré bueno para que no me vaya mal. Yo voy a hacer lo bueno simplemente por miedo a que no me vaya mal. Mi visión de Dios. Dios es alguien a quien debo temer. Yo voy a hacer las cosas porque le tengo temor a Dios. Y el resultado, hago lo que no quiero por alguien que no amo. Otra motivación pudiera ser el egoísmo. Cambio porque quiero obtener algún beneficio. ¿Y cuál sería entonces el pensamiento inconsciente? Seré bueno y así me irá bien. Mi visión de Dios. Dios es alguien a quien debo comprar. Totalmente erróneo. Y el resultado, hago lo que no quiero para obtener algo que no tengo. O sea, por conveniencia. Ahora, sin embargo, esta otra motivación, amor. ¿Por qué? ¿A qué se debe esa motivación? ¿O qué realmente, verdad, deseo cambiar? Cambio porque he sido amado y encuentro placer en amarle. El pensamiento inconsciente, no soy bueno, pero soy amado en Cristo. Mi visión de Dios, Dios es alguien que me ama incondicionalmente. Y el resultado sería, déjame un momentito por aquí. Sí. El resultado entonces sería, hago lo que he llegado a desear para alguien que amo. Ciertamente esa sería como la motivación por amor sería la perfecta, sería la ideal. Pero cuando vamos a nuestra realidad, quizás usted pudo haber hecho cambios en su vida motivados por la culpa o algunos otros cambios en su vida por el orgullo, otros por temor y otros por egoísmo. Pero ciertamente deberíamos de cambiar por amor. Cuando la culpa es el motivador para el cambio. Cuando la culpa es el motivador para el cambio. Estoy en la página 83. Examinemos en detalle qué sucede cuando la culpa nos motiva. Imaginemos una situación en donde un marido pasa una cantidad exagerada de tiempo viendo televisor. Este hombre es cristiano y sabe que está desatendiendo a su familia, porque cada vez que llega del trabajo se desentiende de su esposa y de sus hijos y enciende el televisor. Lógicamente no hay nada de malo con ver televisor, pero él desea, ama y disfruta la televisor más que ninguna otra cosa. Un día el esposo va a una conferencia de matrimonios y se siente confrontado con su propio pecado cuando el predicador de turno habla sobre la importancia de pasar tiempo de calidad con la pareja. ¿Qué ustedes creen que pudo haber pasado en el pensamiento de ese hombre? ¿Qué fue lo que pasó con él? Cuando le dicen, como quien dice, ¿qué es lo que está primero para ti? Tu esposa, tus hijos. Entonces, ¿qué es lo que pudo haber hecho él? Cambiado. Dice que cuando el marido vuelve a la casa tiene una decisión que tomar. ¿Va a ver la televisor o va a sentarse a conversar con su esposa? Ahora, digamos que el esposo decide sentarse a hablar con su mujer. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué? ¿Ha cambiado?
ha vencido su egoísmo, ha hecho la voluntad de Dios. Pero hemos leído, ¿verdad? Anteriormente, vamos a tener que primero debemos de hacerle una pregunta clara. ¿Por qué? La pregunta que nos venimos haciendo desde el primer capítulo. ¿Por qué el esposo decide dialogar entonces con la mujer? Es que es que lo que internamente lo ha motivado a hacer el cambio, ¿qué es lo que realmente lo ha motivado a hacer ese cambio externo? Una mirada más cuidadosa y honesta nos lleva a descubrir que en realidad lo hizo porque se sintió mal, la culpa. Cuando él escuchó esa predicación, él se sintió culpable y él dijo, cónchale, yo estoy haciéndolo mal, yo no le estoy dedicando tiempo a mi esposa y a mis hijos, déjame entonces hacerlo. La pregunta entonces volvemos. ¿Lo hizo motivado por la culpa o lo hizo motivado porque realmente entendió, ¿verdad?, que era necesario? El marido había sido confrontado con su pecado, vio la condición de su corazón, se sintió desilusionado con lo que llegó a observar y no queriendo ser esa clase de persona, ¿verdad? Decidió compensar su fallo con un acto de amor. ¿Es malo ese acto de amor? No, pero el motivo, lo que tenemos que ver es el motivo para que él hiciera ese cambio. Reflexionemos. Cambió el esposo. Externamente parece haber cambiado. Ha hecho algo bueno. Sin embargo, cuando miramos el corazón, sus motivaciones, sus deseos más profundos, sigue pensando en quién, en él. Le duele ser como es, le molesta su culpa, quiere librarse de ella. Ha encontrado una manera de hacerlo en cómo, escuchando entonces a la esposa. La culpa es incapaz de producir cambios profundos. La culpa es incapaz de transformar lo que amamos. Los pastores, predicadores y líderes en general no solo no estamos exentos de esta realidad, sino que somos mucho más propensos a caer en ella de lo que estamos dispuestos a admitir. Para aquellos que estamos constantemente dispuestos a hablar públicamente desde el púlpito, dando clases bíblicas o en grupos pequeños, es un dilema con el que tenemos que lidiar casi a diario. Supongamos que valoramos, aunque la palabra más, perdón, correcta debería ser si ser idolatramos nuestra habilidad de enseñar la Biblia, la palabra, y comunicar públicamente conceptos claros y relevantes, perdón. Imaginemos que después de una predicación, un domingo por la mañana, no lo logramos. ¿Qué sucederá? Muy posiblemente cuando lleguemos a casa experimentemos un profundo sentimiento de culpa por no haber logrado el nivel adecuado de la enseñanza. O peor aún, cuando nos bajamos del púlpito y somos confrontados, ¿verdad?, con esa realidad. Es imposible cambiar mi culpa, es imposible, perdón, cambiar hasta que mi culpa sea quitada. Para eso pudiéramos ir a Hebreos capítulo 9, versículo 14. Vamos a buscarlo aquí rapidito. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice así, en el nombre poderoso de Jesús: cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Puedo cambiar mi comportamiento, puedo cambiar mis acciones, puedo hacer enormes esfuerzos por ser mejor, pero no puedo cambiar lo que amo.
Sin embargo, hay una buena noticia. No necesito cambiar para aceptarme a Cristo. Necesito aceptarme sucio y sediento para que Él me cambie. Vuelvo y lo leo, por si no. No necesito cambiar para acercarme a Cristo. No necesito cambiar para acercarme a Cristo. Necesito acercarme, aunque esté sucio y sediento, para que Él me cambie. Poderoso. Muchas veces cuando le hacemos la exhortación a las personas para que confiesen al Señor como su Salvador, ellos dicen, no, todavía no es el momento, no, yo tengo que quitar esto, tengo que hacer lo otro. Y no es la realidad es que Dios quiere que vengamos como estamos, porque Él es el que va a hacer el cambio y la transformación a nuestra vida. Amén. Este es Discúlpenme. Entonces, ahora vamos al segundo punto. Cuando es el orgullo el motivador para el cambio. Cuando es el orgullo Cuando el orgullo es el motivador para el cambio. Miremos unos instantes qué sucede cuando el orgullo nos motiva. Hace unos años estaba hablando con una amiga misionera y llegamos a la siguiente conclusión. Ella luchaba con servir a Cristo para que otros aplaudieran su servicio. Quería demostrar a otros su valor. Yo luchaba con servir a Cristo para sentirme bien conmigo mismo. Quería demostrar mi valor a mí mismo. Ella luchaba con idolatrar la aceptación. Yo luchaba con idolatrar el éxito. A ella le importaba demasiado la opinión de la gente. A mí me importaba demasiado mi propia opinión. Puedes verlo, que tenemos ídolos distintos, los dos tenemos un problema que nos une, que es ¿cuál? El ego, el orgullo. Dice aquí que Tim Chester considera que hay tres posibles razones incorrectas que nos mueven a cambiar. Número uno, demostrarle nuestro valor a Dios, si así ganar su perdón y su favor. Número dos, demostrarle nuestro valor a otros y así ganar la aceptación y el amor de los demás. Y número tres, demostrarnos a nosotros mismos nuestro valor y así poder sentirnos bien con quienes somos, con quienes somos. El orgullo no ama a Jesús, lo usa para sus propios fines. Así que nosotros debemos de no, que esa motivación no sea por el orgullo. Todos estos sentimientos nacen de una identidad que ha sido herida y que inconscientemente genera acción buena como orar o pedir perdón, cuando en realidad no se ha producido un arrepentimiento genuino, sino un pseudo sentido de congoja o un mero remordimiento. Y ahí es donde quiero entrar, ¿verdad? En diferenciar en lo que es remordimiento y lo que es arrepentimiento. Por ejemplo, me duele las consecuencias del pecado. Eso sería un remordimiento. Me duele el dolor que causa mi pecado, arrepentimiento. Se enfoca en uno mismo, remordimiento. Se enfoca en Dios y en otros, arrepentimiento. Es provocado por mis emociones, eso lo hace el remordimiento. Es provocado por el Espíritu Santo, arrepentimiento. Arrepentimiento. No produce cambios reales,
remordimiento. Produce cambios profundos, el arrepentimiento. Si cambio mi conducta es porque me conviene, remordimiento. Cambio porque he sido amado y he sido perdonado, arrepentimiento. Mis deseos no han cambiado, remordimiento. Cristo se transforma en mi mayor deseo, arrepentimiento. Sigo viviendo para mí, remordimiento. Me causa placer vivir para Él, arrepentimiento. Este libro me habla acerca de un ejemplo bíblico como lo fue Jonás. Me dice, reflexionemos un momento en la historia del profeta Jonás. El primer capítulo del libro, Dios le pide a Jonás que vaya a predicar a Nínive. Jonás no lo hace, desobedece abiertamente a Dios. Hagamos por un instante la pregunta que nos lleva a ver su motivación. ¿Por qué Jonás no le obedeció al Señor? ¿Por qué desobedecer a Dios? Algo externo. La pregunta es dada de manera muy clara en el texto, porque inmediatamente en su corazón odiaba a los asirios. Jonás no quiere que Dios ejerza misericordia y perdone a sus enemigos. El capítulo 2 es tragicómico. El que está por morir ahora, ¿quién es? Jonás. El profeta se encuentra en el océano en medio de una tormenta y Dios manda a un gran pez para que se lo trague y lo lleve de vuelta a Nínive. ¿Qué hace Jonás? Lo mismo que haríamos tú y yo en un momento de desesperación. Oramos, ¿verdad? ¿Qué hizo ahora? Le pide ayuda a Dios porque está pensando en él mismo. Quiere morir en el pez y pide auxilio. En Jonás 2, 1 y 2, entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió, desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. En contraste a la actitud de Jonás con la gente de Nínive, Dios decide preservar su vida mostrándole misericordia y llevándolo sano y salvo a la tierra firme. Ahora, Jonás obedeció a Dios, pero ¿qué? ¿Cambió? Sería la pregunta. Exactamente hizo lo que Dios le había pedido que hiciera, pero internamente experimentó un cambio profundo o siguió deseando lo mismo que antes. Es una pregunta, ¿verdad?, que deberíamos hacer. Al final del mismo, su corazón sigue igual. Este pasaje nos muestra claramente que es posible obedecer a Dios. Escucha esto. Es posible obedecer a Dios sin realmente haber cambiado. Y volvemos. Esto me trae a mi mente, ¿verdad? Que eso es vivir de apariencias. Estamos aparentando. Ahora, cuando es el temor, cuando es el temor, ese motivador para el cambio. Miremos brevemente qué sucede cuando el temor es el que nos mueve a cambiar. Todos los seres humanos, en mayor o menor medida, tenemos una inclinación y una educación moralista. Desde pequeño se nos enseña la ley de la causa y del efecto. Rápidamente aprendemos que si ponemos los dedos en el enchufle, ¿verdad? En el receptáculo, nos vamos a electrocutar o seremos disciplinados por nuestros padres. Si nos portamos mal, no vamos a poder ver televisor. Si no estudiamos para un examen, nos vamos a colgar, no vamos a pasar, ¿verdad? No nos lleva mucho tiempo entender que nuestro comportamiento tiene consecuencias y eso se nos ha enseñado. Si no somos obedientes a Dios, vamos a tener consecuencias. Si no hacemos las cosas correctamente, vamos a tener consecuencias. Claro que Dios en su inmensa misericordia, ¿verdad? Nos rescata, por decirlo así.
Esas consecuencias nos desagradan y funcionan como un motivador de refreno. Los adultos no somos diferentes a los niños. Basta con ir conduciendo por una autopista y observar qué sucede con nuestro pie derecho cuando nos acercamos a un radar. ¿Cuántos de ustedes no le ha pasado eso? Que quizás el GPS le dice que hay policías cerca o usted ve a la distancia que hay policía cerca, automáticamente usted no reduce la velocidad, no pone el freno. ¿Por qué? Para evitarse la multa. No es porque entienda que está bien, porque incluso pasa, tú sabes dónde está el policía y vuelve y le da ahí a la gasolina. ¿Cambió? No. Usted por el temor a las consecuencias, a una multa, ¿verdad? Usted entonces reduce la velocidad. Solo obedecemos cuando creemos que podemos ser atrapados. Solamente obedecemos cuando nos damos cuenta que podemos ser descubiertos, sorprendidos. El motor de este tipo de comportamiento es completamente egocéntrico. No hay amor por Dios o por sus leyes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que tenemos que seguir también las leyes terrenales, verdad? Pero a veces no seguimos las leyes terrenales, pero decimos que amamos a Dios. Alábalo, por favor. No hay amor por Dios, solo hay amor por uno mismo. Amor al no sufrir, amor controlar nuestro comportamiento para no sufrir, amor a hacer lo bueno para no sufrir. Otro ejemplo muy común de este tipo de bondad es el no animarnos a confrontar el pecado, es el no animarnos a confrontar el pecado de otros. Veamos a alguien hacer algo incorrecto, sea contra nosotros o contra otros, o por temor a su reacción. ¿Qué hacemos? Nos quedamos callados, no le decimos nada. ¿Para qué? Para evitar consecuencias. Próximo punto, el egoísmo. Cuando el egoísmo es el motivador de mi cambio. Bien, reflexionemos por último cómo el egoísmo nos motiva. Vamos a ver. Para considerar esto, todo lo que tienes que hacer es pensar en un chico interesado en conquistar a una chica. Y esto lo voy a parafrasear, me pareció bastante común, gracioso en cierta manera, ¿verdad? Pero aquí me está hablando sobre un muchacho que quiere agradar a una muchacha, le invita a cenar, le lleva flores, le compra chocolate, le dice cositas bonitas. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con esa misma relación de aquí a unos cuantos años? Sigue llevándola al restaurante, sigue comprándole chocolate, sigue llevándole flores. Hubo un cambio. ¿Ah? Después de 10 años de estar casado, le sigue regalando todas esas cosas, sigue hablándole con palabras bonitas. Yo no sé, pero muchos de esos tratos cambian, disminuyen, ya no son los mismos, ¿verdad? De hecho, si lo pensamos, ¿verdad? Eh, por un momento, y somos honestos con nosotros mismos, tendríamos que admitir que no, to- que todos nos casamos por egoísmo. Ninguno de nosotros elige a una persona más horrible, egoísta y malvada que pueda encontrar para pasar el resto de su vida. Nadie tiene ese nivel de altruismo. Todos elegimos que a una persona que aparenta tener las mejores cualidades. ¿Qué hacemos para obtenerla? Nosotros damos nuestra mejor versión, ¿sí o no? Nosotras no somos diferentes a ellos. Ellos dan su mejor cara, nosotras también damos nuestra mejor cara, ciertamente. Las flores no son el resultado de nuestro amor, son el medio para obtener su amor y ser aceptados. Que nosotros buscamos estrategias, ¿verdad? O hombres como mujeres buscan estrategias para nosotros poder ser aceptados por esa persona que ya le pusimos el ojo, no a cualquiera, a esa persona que nosotros entendemos, ¿verdad? Que es la persona clave. Bien, el cambio de conducta moralista simplemente manipula y nivela el egoísmo radical sin combatirlo.
trata de usar ese egoísmo contra sí mismo al apelar el miedo y el orgullo. Pero si bien esto pudiera tener algún éxito al refrenar el egoísmo del corazón, no hace nada en absoluto para cambiarlo. De hecho, solo confirma el poder que tiene. Piensa por un momento en todas las maneras en las que se puede decir no a la conducta impía. Puede decir no porque me veré mal, no porque me excluirá de los círculos sociales a los que quiero permanecer, no porque entonces Dios no me dará salud, riqueza o felicidad, no porque Dios me mandará al infierno, no porque me despertaré odiándome y perderé mi autoestima. Prácticamente todos estos incentivos usan impulsos que egocéntricos eh, del corazón para formar el acatamiento de reglas externas, pero es muy poco lo que hace para cambiar el corazón mismo. La motivación no es el amor de Dios, es la manera de usar a Dios para conseguir cosas beneficiosas, autoestima, prosperidad o aprobación social. Bien. ¿Por qué intento cambiar con mis fuerzas? Una pregunta clave. ¿Por qué intento cambiar con mis fuerzas? Quisiera darte 4 razones por las cuales elegimos estos caminos equivocados para cambiar. El primero, y voy a tratar de ser un poquito breve porque ciertamente este capítulo es bastante amplio, que yo diría que necesitaría como 2 lunes, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Hermana Sheila, me ayudas con el tiempo. En primer lugar, intentamos cambiarnos a nosotros mismos porque consciente o inconscientemente pensamos que nuestra obediencia es lo que hace que Dios nos acepte. Totalmente incorrecto, ¿verdad? En el Evangelio, esta verdad, lejos de desanimarnos, resulta nuestro mayor motivo de seguridad y aceptación delante de Dios. En segundo lugar, intentamos cambiarnos a nosotros mismos porque consciente o inconscientemente pensamos que nuestra obediencia puede alcanzar los requisitos de santidad que Dios espera de nosotros. En Romanos 3, capítulo 3, 20 y 5, 20 nos deja ver una de las verdades más olvidadas y menos predicadas del cristianismo. El propósito principal de la ley es mostrarnos que no podemos cumplirla. El tercer, bueno, algo que quiero mencionar también es el mismo racionamiento se argumenta en Gálatas 3:24, donde Pablo afirma que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por fe. De esta forma, tal como fuimos confrontados con nuestra incapacidad de salvarnos, debemos de ser confrontados con nuestra incapacidad de cambiarnos. Dios no nos ha pedido que vivamos una buena vida. Dios nos ha pedido que vivamos un estilo de vida que no podamos vivir. Ahora sí, el tercer lugar, intentamos cambiar a nosotros mismos porque consciente o inconscientemente pensamos que nuestra santificación es obra nuestra y no de Dios. Muy ligado al hecho que creemos que podemos cumplir los mandamientos, se encuentra entrelazado el pensamiento de que la obra de santificación en el creyente es obra del creyente, puesto que creemos que somos capaces de vivir los mandamientos de Dios, nos engañamos al pensar que que nuestro obrar y no el de Él, lo que verdaderamente nos cambia. Interesante.
No está en nosotros el poder hacerlo, ni en nuestro esfuerzo. No está en nosotros el poder hacerlo, ni nuestro esfuerzo, lo que va a lograr que lleguemos a hacerlo. Cristo no solamente compró nuestra justificación, Él también compró nuestra santificación y nuestra glorificación. Lo que anhelamos ser y lo que llegaremos a ser es obra suya. Eso lo podemos ver en Filipenses 1:6. Él es nuestra santificación, Primera de Corintios 1:30. Él es nuestro él es quien nos cambia, Juan 15:5. Él es quien produce fruto en nosotros, Gálatas 5:22. Él es quien produce el querer como el hacer por medio de su buena voluntad, Filipenses 2:13. Somos lo que somos producto de su obra en nuestra vida, de su esfuerzo, de su intromisión en nuestros asuntos, en nuestras circunstancias y especialmente en nuestros corazones. Como explicaremos más adelante, esto no genera pasotismo, todo lo contrario. La obra de Dios en nuestra vida genera un enorme nivel de nueva energía, de nuevas motivaciones y de nuevo poder que nos transforma en personas tremendamente activas para su gloria. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Finalmente, intentamos cambiarnos a nosotros mismos porque consciente o inconscientemente pensamos que nuestra obediencia merece el posterior favor de Dios. O sea, no lo estamos haciendo de manera genuina, sino porque entendemos que Dios me va a recompensar a mí por ese cambio que yo estoy dando. El moralismo es una forma de controlar a Dios a través de la obediencia. El pensamiento implícito es, puesto que te he obedecido, ahora me debes tu bendición. Y es una total, ¿verdad? Errónea manera de pensar. ¿Cuál es el resultado? El resultado de intentar cambiar con mis fuerzas. Sería la pregunta que nos deberíamos de hacer. ¿Cuál es el resultado de intentar cambiar con mis fuerzas? En primer lugar, los cambios son temporeros. Imaginemos un hombre que está de vacaciones en una pequeña cabaña de madera en la ladera de una montaña rodeada de un frondoso bosque. Este hombre trabaja en una compañía importante en el centro de una populosa ciudad y ha soñado durante meses con la tranquilidad que está ahora experimentando. Un día se levanta temprano y sale a caminar por las montañas, en lo que le parece una experiencia casi mística, pero sin embargo, al mirar hacia un costado, divisa un pequeño arroyo colmado de basura. Su primera reacción es de sorpresa y de enojo, pero luego decide tomar una bolsa y comenzar a recoger uno a uno los desechos. Después de un par de horas termina su cometido. Está cansado, de hecho bastante cansado, pero se siente satisfecho consigo mismo y decide continuar caminando y disfrutando sus vacaciones. Al siguiente día vuelve a levantarse, ni bien sale el sol, y decide realizar la misma caminata. Para su sorpresa, cuando llega al arroyo, encuentra la misma cantidad de basura que había descubierto el día anterior. Esta vez decide investigar dónde proviene toda esa basura y comienza a recorrer el arroyo cuesta arriba, y a medida que sube encuentra más cantidad de basura. Finalmente llega hasta el nacimiento del arroyo y, sin dar crédito a sus ojos, observa como dos grandes camiones de basura depositan sus desechos en el arroyo. A unos metros de los mismos divisa un gran letrero que dice basurero municipal. ¡Wow! Uno de nuestros mayores problemas como cristianos es nuestra tendencia moralista a recoger la basura. Cuando una pareja tiene problemas en su matrimonio, le aconsejamos que tengan una cena romántica. Cuando alguien tiene deudas,
le decimos ayuda, le ofrecemos ayuda para organizar su presupuesto. Cuando alguien tiene problema de peso, le decimos que vaya a un gimnasio. Cuando alguien es adicto a ir al casino, le aconsejamos que limite sus tarjetas de crédito. Cuando una persona nos dice que tiene problemas con la ira, le decimos que cuente hasta 10. Todo esto es recoger la basura, cosas que son ¿qué? Artificiales, por encimita, maneras, ¿verdad? Sencillitas de hacerlo. Resultado, al poco tiempo, vuelve. A lo mejor dicho, volvemos a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque lo hicimos con nuestras propias fuerzas. No, no había un cambio profundo, no se ha efectuado un cambio real. Y la pregunta sería, ¿por qué? Porque estamos trabajando en el lugar equivocado. Es el corazón y no la conducta lo que necesita ser transformado. Poderoso es el Señor. En segundo lugar, al cambiar con mi fuerza, solo se produce un cambio de comportamiento, pero no un cambio real en el corazón. En otras palabras, cambiamos las acciones, pero no cambian los deseos. Me gusta mucho la imagen del lobo encerrado en una jaula que contempla una oveja. ¿Se come el lobo la oveja? No, no se lo come. Se porta bien, después de todo está enjaulado, no puede hacerlo. Sin embargo, la pregunta más profunda, ¿desea el lobo comerse la oveja? Claro que sí. No lo va a hacer porque tiene unas limitaciones, pero si pudiera, se lo comería porque eso es lo que está en el corazón de él. Es clave darnos cuenta que el problema del corazón no comienza cuando la persona llega al tercer estadio. El problema comienza en el segundo, cuando la persona empieza a vivir bajo un patrón o un estilo de vida donde el deber o el esfuerzo motiva sus acciones. Notemos que aquí estamos hablando de lo que motiva sus acciones, lo interno, no de sus acciones, no de que sus acciones no deberían demandarle esfuerzo físico, o sea, lo extremo. Lógicamente, que una persona motivada por el amor de Cristo va a esforzarse y dar lo mejor de sí, incluso hasta el agotamiento. Sin embargo, como dice Pablo en Colosenses 1:29, el trabajo y el esfuerzo será generado por Dios, no por él. Dice, y como este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Bueno, yo creo que ya más o menos deberíamos de ir resumiendo, ¿verdad? Para poder darle un espacio a mi hermana Sheila que pueda traernos, ¿verdad? Su impresión acerca de este capítulo. Quiero mencionar rapidito aquí, tres formas de vivir. Dice, el no cristiano, engañado, piensa que obtener placer en lo creado. No ve la belleza de Cristo y piensa que no lo necesita. La creación no lo llena. Se siente vacío, obteniendo o no obteniendo lo que quiere. El moralista, engañado, piensa que obtendrá placer esforzándose por hacer lo correcto. No ve la belleza de Cristo y no se da cuenta cuando lo necesita. La obediencia no lo llena. Desvaría entre la culpa cuando no cumple y el orgullo cuando cumple. Y el cristiano ha sido iluminado para ver que lo creado no puede llenarlo ni que puede cambiar su corazón con su propio esfuerzo. Ve la belleza de Cristo y su constante necesidad en él. Porque Cristo lo llena, puede disfrutar de la creación sin idolatrarla.
generar su identidad en Cristo, no en sus logros o caídas. Así que, ¿qué es lo que me motiva a cambiar? La culpa, el orgullo, el temor, el egoísmo. Debemos entonces de evaluarlo, cada una de nosotras, para ver qué realmente está motivando a nuestro cambio. Quiero dejar unos minutos a mi hermana Sheila para que ella pueda, ¿verdad? Ya sea opinar o añadir algo, ¿verdad? Acerca de lo que acabamos de escuchar de este capítulo número 5. Adelante, hermana Sheila. Amén. Dios bendiga a cada una de mis hermanas. Wow, interesante, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero cambio que Dios puede hacer en nuestras vidas? Me llamó la atención cuando nuestra pastora estaba hablando, ¿verdad? De los cambios, que habían 3 cambios, razones incorrectas, ¿verdad? Que a veces hacemos en nuestra vida, gloria a Dios, y que son equivocadas. A mí me vino a mi mente confiar en la fuerza de la voluntad. A veces pensamos que con nuestra fuerza y nuestra disciplina logramos un cambio duradero. Y no es así, porque todavía en lo externo, ¿verdad? Como el ICE, en lo externo todavía no estamos en hacer ese cambio. Solamente queremos hacer ese cambio por apariencia, como decía a veces nuestra pastora Denise. Tenemos que tener mucho cuidado con esas apariencias. También me vino a enfocarnos solo en la regla. Crear y cumplir normas externas es suficiente, sin que el corazón sea transformado. Buscar cambiar por culpa o por miedo, como está diciendo nuestra pastora Denise. La culpa puede producir cambios temporales, pero no una transformación profunda y permanente. Atacar solo los síntomas. Intentar eliminar una conducta sin tratar la raíz del problema que está en el corazón. Y aquí, hermana pastora Denise, es donde yo quería, ¿verdad? Cuando usted estaba hablando de Juanás, a pesar que hizo la obediencia, pero dentro de su corazón todavía seguía odiando a los asirios. Hermanas, tenemos que tener mucho cuidado. Gloria a Dios. Aleluya. Dios quiere llegar a esa raíz donde está el problema en tu corazón. Depender de uno mismo en lugar de depender de Dios. El verdadero cambio es una obra de la gracia y de Dios y del Espíritu Santo, no solo del esfuerzo humano. Aquí nos están enseñando, hermana, que tenemos que, gloria a Dios, hacer ese cambio profundo, como es el título de este libro, Cambios Profundos. Dios quiere llegar a esa raíz. Dios quiere llegar a ese cambio que quiere transformar tu vida, tu corazón. Quiere llegar a eso que está impidiendo tu corazón para que tú puedas lograr ciertos niveles espirituales. Aleluya. Quisiera, no sé si nuestra pastora Débora está por ahí para que pueda opinar. Gloria a Dios, pero creo que no, ¿verdad? No, creo que no está. Ya se le fue la señal. Pues yo tenía unas preguntitas aquí que quisiera que ustedes hicieran este día. Gloria a Dios, aleluya. Las tenía ya, no las consigo. Santo eres Jesús, mi alma te alaba. Gloria a Dios. Aleluya. Dice que podemos aplicarnos a nosotras como mujeres, ¿verdad? Estoy tratando de aparentar un cambio o permitiendo que Dios transforme mi corazón. 2. ¿Qué áreas todavía intento controlar con mis propias fuerzas? 3. Creo realmente que la gracia de Dios puede cambiar aquello con lo que he luchado durante años. 4. Estoy dedicando mi tiempo para permanecer en la presencia de Dios. Quisiera que, ¿verdad? Si la pudieran anotar, que puedan reflexionar en esta pregunta para nuestras vidas, ¿verdad? En el nombre de Jesús, no somos perfectos, pero para conseguir esa perfección y esa transformación, como nuestra pastora Denise nos está trayendo de este capítulo, tenemos que acercarnos más a Dios, tenemos que orar más, tenemos que someternos más a la Biblia, a su palabra. Así esa transformación puede llegar a nuestras vidas y cambiarnos realmente y no temporalmente. Amén, mi pastora Denise con nosotros. Una de las anécdotas que cuenta el autor, ¿verdad? Es que él en un momento dado
tenía un compromiso, se dio cuenta de que salía tarde y arrancó a las millas sin importarle el límite, ¿verdad? De velocidad. Y en un momento dado hubo un tranque, un tapón, y mi perrito también quiere salir en el live. Eh, se me, estaba en un tapón, había una persona que no quería avanzar, había otros pasándole por el frente y él decía, pero ¿y por qué este hombre no se mueve? Y cuando él se trepa a la acera y mira, la persona que estaba provocando el tapón era precisamente el pastor con quien él se iba a reunir. Entonces él dice que él estaba como que orando, tipo Jonás, como que, oh my God, ¿qué yo hice ahora? ¿Qué es esto? Y ahora él me vio, Señor, que no me vea. Yo acá, tú sabes, haciéndome la imaginación de todo lo que él estaba pasándole por su mente en ese momento. Entonces, realmente, ¿cuál era la motivación de él de la oración? O sea, de que el Señor lo quitara de ese bochorno, de esa situación por la que estaba pasando, pero ¿por qué? Por apariencia, volvemos a la misma palabra, tú sabes, aparentar. A veces estamos siendo cristianos de apariencia, estamos actuando de una manera y decimos que hemos cambiado, pero la realidad es que no hemos cambiado. Y lo peor de esto, mis queridas hermanas, es que quienes se dan cuenta, aparte de Dios, que no se le puede esconder nada, quien se da cuenta de que nosotros realmente no hemos cambiado nada, son los que están dentro de nuestra casa, son los que están en nuestro entorno. Esos son los que saben que realmente cambiamos o que no cambiamos. Si estamos viviendo de apariencia o si estamos viviendo realmente, ¿verdad? Las cosas como son, como decimos que estamos. Así que es súper interesante este tema. Esto se sigue complicando, hermana Sheila. La verdad es que yo digo, cuando yo comencé a leer ese capítulo 5 yo dije, esto se está complicando cada vez más. Así que mira, Dios que nos ayude a poder tener ese entendimiento y poder captar toda esa información para beneficio de nosotras mismas y de las personas que nos están a nuestro alrededor y a los que nosotros les llevamos también este mensaje. Así que quiero dejarle un tiempo, voy a detener la grabación. Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús, para que mis hermanas puedan opinar acerca del tema.